8 del libro de Juan, habíamos terminado hablando acerca de lo que Jesús les estaba hablando a estos hombres, a estos fariseos, ¿cierto? En cuanto a la posición que ellos creían tener con el Señor. Esa era como la parte que fue tan especial para nosotros, entenderla y comprenderla dentro del estudio de las Sagradas Escrituras. Ahora, habíamos quedado o dejado esta parte en el capítulo 8, en el verso 36, donde él estaba expresándoles, bueno, a ellos y a nosotros, que si él nos libertare, nosotros seríamos verdaderamente libres, ¿cierto? Juan 8:38, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. En el caso de los judíos, uno nota que ellos como que lamentablemente no querían alcanzar esto que el Señor les estaba haciendo. No entendían el mensaje en el momento de la visitación del Señor y no entendían lo importante que era lo que el Señor quería colocar, que eran las leyes de Dios en sus corazones, escribirlas en sus mentes, y que ellos pudieran tener esa libertad de entender Dios como a través de la gracia de Dios, porque solamente es a través de la gracia de Dios que nosotros tenemos la libertad que hoy tenemos. Hoy nosotros hemos sido libertados de esa naturaleza, de la tendencia del vivir en el pecado, aunque nosotros como seres humanos dependemos siempre de la gracia, y vamos a notar que no es por nuestros esfuerzos, no es por lo que hagamos, es por sencillamente lo que Él hizo, y eso nos ha impregnado, nos ha llenado, y hoy vivimos en esta nueva naturaleza, en lo que la Biblia nos ha llamado del capítulo 8, 3 de Juan, el concepto de la regeneración. Y nosotros hoy no lo hacemos yo no sirvo a Dios para alcanzar el reino de los cielos, yo no para agradarle a Dios en un sentido de querer quedar bien, sino que sencillamente la gracia de Dios, Él conociéndome, sabiendo quién era yo y quién soy yo, me acaricia con su gracia, y sencillamente es estar dispuesto a dejar que esa gracia de Dios se siga manifestando. Me gozo al estar en la gracia de Dios, vivo diferente, la naturaleza ha sido cambiada, las cosas espirituales son las que más nos agradan, el hacer la voluntad de Dios es nuestra pasión, pero ya es porque esa nueva naturaleza lo pide, y ya nosotros estamos en esta nueva naturaleza. Entonces sí, vimos también la contraposición que estaba haciendo el apóstol Pablo en Gálatas, ¿cierto? Colocándolos a ellos y colocándolos a ellos como, no como la posición que ellos decían hijos de Abraham somos, sino que él les habla del pecado y llevándolos al terreno de que ustedes son esclavos del pecado, son hijos de la esclava, y quien está bajo las promesas de Abraham, de la bendición que Dios daría, de libertar, y ahora en el tiempo de la gracia, pues disfrutar de eso. Entonces a ellos los coloca como en esa posición de ser hijos de esclavitud, hijos del pecado. Qué bien, ellos no eran libres ni espiritual, y por qué no decirlo, ni políticamente, pero ni aún así entendían el mensaje de Abraham. Entonces les dice el Señor: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, ¿cierto? Ellos sí son descendientes de Abraham. En el Salmo capítulo 105:6 dice: oh vosotros descendientes de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Pero mire que Isaías capítulo 41:8 ya va a decir: pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Oh, qué bien. Pero lastimosamente la posición de ellos es que no, si somos hijos de Abraham somos salvos. Como decíamos ayer, mi mamá es cristiana, mi familia es cristiana, mi esposa es cristiana, mi esposo es cristiano, no hay ningún problema. No, la salvación la adquiere cada individuo, no es algo colectivo, se extiende a todo el mundo. Jesús muere por todo el mundo, pero ¿quiénes son hijos de Dios? La Biblia dice a quienes les ha sido dado ser hijos de Dios, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Él les da la posibilidad de ser hijos de Dios. Hay muchos textos bíblicos donde uno ve que se aplica lo que él está diciendo: ustedes procuran matarme,
No solamente lo vamos a mirar en el capítulo 8:37, recuerde que en el 7:19 hablaba que procuraron matarlo, ¿cierto? En este capítulo lo estamos viendo desde el versículo 8, donde habla de la posición de los judíos acechando al Señor Jesucristo. Y no solamente fue lo de Jesús, porque Él también se los puede decir a ellos al entrar a Jerusalén: Jerusalén, que matas a los profetas, matas a cuantos son enviados. No entendía. Lo más fácil que tú y yo podemos hacer cuando no entendemos los propósitos de Dios es que Dios trate con nuestra vida y nosotros rechacemos el mensaje. Si alguien nos predica la santidad, la salvación, cómo Dios quiere que andemos, y nosotros por nuestros propios actos desechamos todo lo que Dios nos está hablando, notamos que cuando alguien está en esa posición no quiere escuchar. El apóstol dice que tienen comezón de oír la palabra del Señor. Entonces, ¿qué hacen? Rechazan la palabra, huyen de la palabra. Algunos que han oído en el pasado, en el momento determinado y determinante, el Señor los va a traer a su terreno. Pero qué tremendo es con ellos el rechazarlo de tal manera. Porque Él dice: procura matarme, y mi palabra, en el 30, y cierto, ahí le está hablando, no haya cabida en vosotros. No lo dice en el versículo 37, pero del versículo 31 dijo que Jesús les dijo a ellos: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quiénes eran discípulos de Jesús? Los que escucharon la palabra. Entonces, cuando alguien no escucha la palabra, no es un discípulo del Señor. Es más, no es hijo de Dios. Es una criatura de Dios. En el mundo, entre los seres humanos, estamos las criaturas de Dios y los hijos de Dios. Somos adoptados como hijos de Dios. Hay un unigénito hijo de Dios, ¿cierto? Cristo. Y en el caso de la salvación es primogénito hacia la salvación, porque la extendió a través de Él a toda la humanidad. Todos pueden recibir, todos podemos recibir la salvación de Él. Es más, y al recibirla somos adoptados, hijos suyos. Ellos creían que eran hijos de Abraham, por la promesa que Dios había dado a Abraham y a esa descendencia. Pero la salvación iba a llegar a través de la descendencia de Abraham. Y lástima que algunos no logran percibir a Cristo como la salvación. Mire que cuando Jesús nace, uno mira que desde el mismo nacimiento hay cosas que la Biblia dice no se halló cabida para ellos. Por ejemplo, en el caso de ellos en el mesón, desde que Él se presenta al mundo, no se da cuenta. El mundo no conoció a Jesús. A los suyos vino, dice la Sagrada Escritura, pero los suyos no le recibieron. En 2 de Timoteo, ya hablando del evangelio que está siendo predicado, y Pablo hablándole a Timoteo acerca de ir y de predicar las Sagradas Escrituras, hay algo que el apóstol Pablo está hablándole, instruyendo a Timoteo, pero también esa instrucción va a ser para nosotros en ese capítulo 4 de 2 de Timoteo. En el capítulo 4, él viene hablando acerca de la fidelidad y cómo podemos ser siervos fieles del Señor, pero ya en el verso 3, él dice que vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y dice que no sufrirán la sana doctrina, o sea, no fue solamente en el tiempo de Jesús. Eso que está escrito ahí en Juan nos está mostrando que muchas personas no quieren escuchar el mensaje del Evangelio. Hay varias posiciones de los que no quieren, ¿cierto? Está el que quiere escuchar, pero hay dos extremos. Hay un extremo de aquellos que quieren ayudar a Dios, de aquellos que no entienden que la salvación es un regalo de Dios, que la salvación es gratuita, y que quieren continuamente, entre comillas, como estar comprando la salvación a Dios. Penitencias, todos los días pensando si yo le agradé a Dios, si no le agradé, si Dios está o no está. Eso es una.
Una posición. Pero la otra posición es totalmente contraria. Las dos están apartadas del camino. Querer ayudar a Dios, nosotros nunca lo vamos a poder ayudar. Nunca las obras humanas nos van a llevar al Señor. Es la gracia de Dios. Y el otro extremo, no el de querer comprar el favor de Dios, sino el otro extremo que es no recibir. Ninguno de los dos ha recibido el mensaje, el regalo de Dios. Lastimosamente el que vive bajo esos conceptos no lo va a lograr. Pero esta otra posición también es peligrosa, que es rechazar de frente. Los dos están rechazando lo que Dios ya dio. Lo que tú y yo hagamos no puede colocar nada para favorecernos delante de Él, ¿cierto? Entonces dice que estos que no reciben el mensaje del Evangelio, dice que teniendo comezón de oír, o sea, no, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En este lado también podrían quedar aquellos que presentan otras opciones para que el ser humano lo supere. Filosofías humanas, formas humanas de alcanzar el hacer buenas obras. Las buenas obras no salvan a nadie. Cuando tenemos al Señor en el corazón, hacemos buenas obras. ¿Por qué las hacemos? ¿Para agradar a Dios? No. Para alcanzar la salvación ya la tenemos. La tradición, ¿se acuerda? La tradición católica nos enseñaba que a través de las buenas obras, no. Las obras son una manifestación en el creyente, de que ha sido salvo, de que Dios ya ha hecho una obra en nuestros corazones. Por eso nosotros manifestamos obras, pero no lo hacemos. Pero en esa enseñanza dice que se levantarán maestros que les van a predicar conforme a sus propias concupiscencias. Es más fácil comprar que vivir. ¿Se acuerdan del ejemplo que les coloqué en Sabaneta? Cuando yo llegué a Sabaneta, ¿qué hacíamos? Orábamos y los enfermos se sanaban. Pero el Señor nos guía y dice, no, ahora predica el Evangelio. Empezamos a predicar el Evangelio y empezamos a presentar la salvación, que solamente tengo que aceptarla. Hay que entregar la vida, y alguien decía, no, es mejor pagar. Entonces llegó el brujo aquel que se hizo ahí diagonal a la casa donde estábamos predicando. Y él decía, ustedes no tienen que hacer nada, solamente paguen y ya lo reciben y ya, y váyanse. No, de estar yo con una vida consagrada a Dios y de vivir para el Señor y de vivir bajo los principios de las Sagradas Escrituras. Para el que no es nacido de nuevo, dice, no, eso es una carga muy dura. Yo lo único que necesito es pagar mi sanidad, pagarle el favor a Dios. Y chao, Señor, cuando te necesite te vuelvo a usar. Se levantan maestros conforme a sus propias concupiscencias. Muchas de esas enseñanzas de Cristo que fue colocada a través de sus apóstoles no van a hallar cabida en la gente. No la van a hallar. No la van a hallar. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta más vivir bajo ritos, que vivir la fe en Jesús. Morir a muchas cosas. Muchos no quieren morir a muchas cosas. Mira, no hacemos cosas para agradar a Dios, pero cuando estamos en la fe, algunos no lo entienden y dicen, uy, el Evangelio es de prohibiciones. Nadie nos prohíbe. Pero cuando el Evangelio toma posesión en nosotros, todas esas cosas que dañan nuestra vida, el vicio, las cosas que hablamos, las cosas que pensamos. Qué importante. En el verso 38 de Juan, porque estamos viendo el libro de Juan capítulo a capítulo, versículo a versículo, el Señor les habla de ellos. En el 7 dije que en testimonio, que el Padre daba testimonio de Él, que Él no venía a hablarnos cosas de Él, sino que venía a hablar las cosas que el Padre le había dicho que dijera, lo que había visto del Padre también lo había venido a traer. Y este versículo 38 dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, o sea, en la presencia del Padre. Él venía y nos podía presentar mejor al Padre. Acuérdese que en algún momento se le acercan y le dicen, muéstranos al Padre, y nos basta. ¿Y qué es lo que Él les dice a ellos? Hace tanto tiempo que estoy con vosotros
y no me habéis visto. Estamos hablando de la unidad de Dios. Hay un solo Dios, hay 3 personas en un solo Dios. Apocalipsis 1:5 a Jesús lo describe como el testigo fiel. Una expresión que habla de esa unidad, de estar con el Padre, de venirnos a presentar al Padre. Y en este caso, como lo está presentando en Juan, como un mensajero del Padre para revelarnos acerca de lo que hay en la presencia del Padre. Entonces Él les dice, ustedes hablan lo que han oído acerca del Padre. Abraham alcanzó un grado de confianza en Dios. Se constituye amigo de Dios. Es llamado el Padre de la fe. Pero el pueblo que Jesús encuentra, hemos visto capítulo a capítulo en Juan, cómo era un pueblo que no tenía un corazón para Dios. No estaban dispuestos, como Abraham estuvo dispuesto a dejarlo todo por Dios. Entonces ellos estaban mostrando que en esa esencia espiritual no eran hijos de Abraham. No veían a Dios como el todo. Sus comportamientos y su vida, aún la de los religiosos de su tiempo, no correspondían a la fe. Ellos hacían lo que ellos creían. Es más, recuerda que para la época de Jesús, ellos tenían el Midrash, tenían los libros de las tradiciones de ellos, y a veces era más válido un libro interpretado por ellos mismos, creados por las escuelas rabínicas de su tiempo, que la misma Biblia como tal. Uno lo ve hoy. En la parte de conceptos bíblicos hay movimientos como uno que se llama la alta crítica, que se llamaba o se ha llamado, porque hay gente que todavía tiene esa corriente, en donde dicen, la Biblia dice eso, pero lo dice, pero lo que dice no es así. El Señor Jesús mismo dijo que Moisés había escrito en la ley, y él hace la referencia a la escritura. Y la alta crítica dice, no, eso lo dice, eso dicen, pero no, Moisés no fue el que escribió la ley. El Señor Jesús dijo que lo había sido, pero estos de la alta crítica no. La gente cree en eso. Entonces hay gente que es creyente y supuestamente creen en la Biblia, pero no le creen a la Biblia. El cielo y la tierra pasarán y mis palabras no pasarán, pero para ellos hoy no hay palabra. La palabra que tenemos nosotros para ellos no es la palabra. Entonces no existe palabra para ellos. En el tiempo de los judíos estaba la ley, pero las tradiciones eran más grandes. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo, ustedes invalidan la ley porque le creen más, y si lo colocaran mis propios labios les creen más a los libros de las tradiciones, en la forma que ustedes interpretan la escritura. Por eso Él habla mucho de dejar que sea el Espíritu de Dios, y de esa ya revelación de Dios, el que nos dé entendimiento de la escritura. Bueno, nosotros tenemos una ventaja que no tuvieron los judíos de su tiempo, y es que ellos no tenían Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se empieza a escribir en el año 60, 70, 90. El último libro Apocalipsis se escribe como entre el 90 y el 101. Pues imagínense, no entendían, no quisieron entender a Jesús, no abrieron su corazón a Jesús. Bueno, hoy hay gente que es igual. En ese momento estaba hablando con ellos. En el verso 39 mira la respuesta de ellos. Nuestro padre es Abraham. Pero Jesús les dice, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Otro de los ejemplos que hemos visto y el que les he dado es conocer un árbol. Y se decía, yo conozco todos los árboles de los frutos que existen, yo los conozco toditos. Ah, qué bueno, usted estuvo en el campo. No, yo estuve en mi vida, de pronto alguna vez viví por allá en San Pedro, y estuve con una fundación que se llama Fundación Brazos Abiertos, una fundación que en ese entonces todavía trabaja, pero entonces trabajaba más con niños de la calle. Y en algún momento pues se nos ocurrió la locura junto con los directivos de, locura no, lo que es, de sembrar
una huerta, ¿cierto? Y sembramos. Eso es lo más conocido que yo tengo del campo, que las manos se nos rompieron y lo que hicimos fue por unos meses. Eso fue lo que yo vi en el campo. Entonces usted me dice, entonces ¿cómo conoce todos los árboles frutales? Pues por los frutos. Si yo veo que hay colgadito un manguito, yo sé que eso es un palo de mango. Y veo la hoja, vea la hoja de... Pero es por el fruto. Jesús les dice a ellos exactamente lo mismo. Si ustedes fueran hijos de Abraham, el comportamiento de ustedes sería como de Abraham. A Abraham se le dio una promesa de bendición sobre toda su descendencia. Ya en el Nuevo Testamento nos estamos dando cuenta que es al que recibe la salvación, eso no se hereda. No era como los judíos que pensaban que heredar. No, nosotros somos hijos de Dios, criaturas de Dios. En el Nuevo Testamento dice, no, usted recibe a Jesús y es hijo de Dios. Si usted no recibe la salvación y Jesús es el Salvador, ¿en qué país vivimos? Su actitud hacia Dios y al aparecer Jesús en escena le lleva a eso. Abraham fue llamado el padre de la fe. Bueno, ¿qué es la fe? Porque ellos no tuvieron la fe en el momento que Jesús apareció. Porque la fe, aunque como algunos lo recitamos y solamente recitamos Hebreos 11, ¿cierto? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No nos damos cuenta que la fe es un don otorgado por Dios. Y ese don otorgado por Dios viene por el oír, y el oír por la escritura. O sea, es un oído espiritual. Cuando voy a la escritura, Dios abre ese oído espiritual. Entonces ya en Hebreos 11 dice, claro, si Dios ha desarrollado esa fe en mi vida, yo tengo la certeza en esas promesas de Dios en la palabra. Es la convicción de que Dios cumplirá y en Él todas las promesas serán sí y amén. Entonces, en el tiempo de Jesús, aparecen hombres como Nicodemo, que Nicodemo ve en las obras que Dios hace a través de Jesús, como si tuviera una lupa en sus ojos y empieza a mirar, ¿cierto? Y dice, sabemos que has venido de Dios, ¿te acuerdas? Juan 9, Juan 3, estamos repitiendo. Esto de Juan es como ir recopilando y formando la doctrina y formando todos esos pilares, tomando todo Juan. Entonces en Juan usted va a mirar que va a estar hablando el Señor y va a estar enseñando principios de construir, ¿cierto? Y los va dando uno a otro. Entonces en el caso del formar esa fe, vemos que por ejemplo este hombre Nicodemo entendió y dijo, no, pues que sabemos que has venido es porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. La autoridad de lo que hablaba Jesús, hablaba como quien tiene autoridad, no como estos fariseos del tiempo de él. Es conocer y vivir la escritura. Qué especial. La fe ellos no tenían fe. Habían perdido la confianza y no habían tenido un acercamiento a Dios. Como en el Antiguo Testamento pudieron ver la mano de Dios. Solo había prepotencia. No entendieron tampoco el tiempo de la visitación de Dios. Al creer en Jesús muchos se acercaron. Nos empieza a hablar la Escritura que los que creían venían y eran bautizados. Aún en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, va a hablarnos acerca de esto. Jesús dice, no, ustedes no son hijos de Abraham. Ellos dicen, claro que somos hijos de Abraham. No, si ustedes fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. Es más, ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Abraham no hizo esto, les dice el Señor a ellos. Abraham, darle muerte, pensar uno que Abraham persiguiera a un hombre que amaba a Dios y que traía la verdad de Dios. No, ellos no vieron en Jesús ni eso. Entonces Jesús les dice a ellos, ustedes hacen las obras de vuestro Padre. Entonces ellos le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación,
o no entendieron o voltearon lo que Jesús les quería decir. Sí, Jesús dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo. En otra ocasión, no sé si es el verso, no, pero en otra ocasión les dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo porque las obras de él hacéis. Jesús les dice, ustedes hacen las obras, pero ¿de quién? Del Padre, y el Padre de ellos no era Dios, ni era Abraham en las promesas de Dios. Y ellos se sintieron fuertes. Cuando Jesús les habla de eso, su actitud. Es como cuando una persona que dice ser cristiana, pero sus actitudes no corresponden a la fe, la gente le dice, ¿usted es cristiano? Oiga, pues. ¿Qué va a decir esa persona? Si se va a defender, dice, ¿qué va? Entonces, ¿qué? ¿Acaso yo soy un borracho como usted? ¿Acaso? Porque hay gente que piensa que ser creyente es no beber, no fumar, no. De hecho, cuando uno le habla a la gente en la calle del Señor, dicen, ¿pero por qué me habla a mí? Háblele al gamín que hay allá en la esquina, al vicioso. Yo no robo, yo no mato, yo no le hago... No, no le hace nada mal a nadie, a su familia, a su esposa, a sus hijos. Qué cosa tan terrible, ¿no? Tremenda esa posición. Te dice, ustedes hacen las obras de vuestros padres, el diablo. Ellos le dicen a él, no, es que si vamos para eso, usted es un hijo de fornicación. Usted no tiene solución. Cuando los discípulos vieron al ciego de nacimiento, que creo que se ve en Juan 9, lo veremos, empiezan ellos a disertar y a decir, venga, ya eran teólogos, ya estaba con Jesús, llevaban un tiempo andando con Jesús y decía el uno al otro, hombre, ¿qué será que es que iban a ser muy malo y entonces Dios permitió mejor de una vez castigarlo que quedara ciego? ¿O será que su papá y su mamá pecaron y está pagando las consecuencias de los pecados de su papá y su mamá? Jesús estaba con ellos. Mire cómo Dios mira tan diferente, porque nosotros los seres humanos prejuzgamos. Jesús ve más allá. Él ve con esos ojos de Dios, de amor. Había estado con el Padre. Él es Dios, pero en su naturaleza. Acuérdense, se había despojado y es, tal vez diríamos, el Hijo del Hombre en su humanidad, ¿cierto? El Hijo de Dios en su divinidad. Y Jesús les dice a ellos, yo les digo una cosita, no es que Él haya pecado. Y eso tan malo que le iba... No. Ni que sus padres pecaron. Pues, nació ciego, tiene que haber una consecuencia, es consecuencia de la maldad de él. No fue por eso. Es para que las obras del Padre se manifiesten. Qué tremendo. Qué tremendo. Qué tremendo. No, es que usted es hijo de fornicación, Señor. Usted no nos va a juzgar a nosotros. Usted es hijo de pecado. Usted nació en una relación ilícita de María con quién sabe quién. Eso fue lo que le dijeron ellos. Nosotros no nacimos en fornicación. De fornicación. Y ellos le dicen a Jesús, atrevidos. Nosotros somos atrevidos. No son solo ellos. Es nuestra actitud. Un Padre tenemos que es Dios. Antes de yo conocer al Señor, esa era mi posición frente a Dios. Todos somos hijos de Dios. No, solo los que reciben la salvación de Jesús. De resto todos son criaturas de Dios. ¿Por qué creían ellos que eran hijos de Dios? A ver, venían de la descendencia de Abraham, ¿cierto? Tenían la ley de Moisés. Y era propio del pueblo de Israel, de los judíos. ¿Qué más? Habían edificado el templo, porque para ellos el templo estaba en el ministerio de Jesús. Eso es una locura, porque no se sabía si ellos iban al templo a adorar a Dios o el templo era lo que representaba la grandeza de ellos como judíos, edificarlo en 40 años y todo lo que ellos creían del templo. Es porque tenían un templo, porque tenían la ley de Moisés. Eso los iba a ellos a hacer hijos de Dios. Tenían una religión. Pero teniendo una religión, estaban en esclavitud. Jesús les dijo, lo vimos ayer, en el mensaje de ayer,
Está, ¿cierto? 8:35. Él era hijo de la esclavitud del pecado. Y el hijo de la esclava no se quedaba en la casa para siempre. Ellos no tenían eso que Dios les quería dar. Por eso ellos muchas veces caían en idolatría. Porque cuando la gente no ve a Dios como es, no ve la salvación de Dios como es, la gente tiende a caer en esos conceptos peligrosos de la religiosidad. Y déjeme decirle, la religiosidad va a traer idolatría. Ser hijos de Abraham no representaba ser hijos de Dios. No representaba. O sea, tener una estirpe, tener una sangre, una línea. Y vuelvo a lo que les decía al comienzo. El hecho de que yo vaya... Es más, yo te voy a decir una cosa. El hecho de que tus padres sean creyentes, tus hermanos, tu familia, tu esposo, tu esposa, no te hace salvo. Ni te hace cristiano. Y te digo algo más. El hecho de que vayas a una iglesia cristiana no te hace cristiano. Entonces, ¿qué nos hace cristianos? Cristo. ¿Cómo así, pastor? A ver, barájemela. ¿Cómo que Cristo me hace cristiano? O sea, cuando Cristo encarna en mí, su palabra encarna en mí. Cuando yo lo que respiro, lo que hablo, lo que miro, lo que siento, es a través de el amor de Dios, de Jesús. Somos hijos de Él. Él ha transformado nuestra vida. El mismo término cristiano, ¿no te has puesto a analizar por qué nos dicen cristianos? Cristiano. ¿Qué es un cristiano? El término cristiano viene es con una connotación de decir Cristos pequeños. No, tú no eres el Cristo ni yo soy el Cristo. Jesús es el Cristo. Pero Él en mí me transforma. Y la gente a través de mí va a ver a Cristo. Allá en Antioquía fue el primer lugar que les dicen a ellos cristianos. O sea, se identificaban con Jesús. En la época de Jesús les llamaban a ellos los nazarenos o etcétera, pero era como para identificar que andaban con Jesús. Un Padre tenemos, Dios. Sus hechos no mostraban que eran hijos de Dios. Entonces Jesús les dice, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais. Porque Jesús es Dios. No vieron a Dios en Jesús. No conocían al Padre. Porque las obras del Padre Jesús hacía. Porque Jesús hablaba lo que había escuchado del Padre. Cuando alguien tiene al Señor en el corazón, la gente lo ve. Venía mi suegra hace unos años en un colectivo. Estaba sentada y se subieron unas niñas con alguna de ellas llevaba una Biblia, pero la tenían en el bolso. Y en el momento que se montan en el colectivo, pues ellas hablan de la vida, de las cosas, de los maridos, de los novios, del marido y el amigo del marido que también con ella intimidaba. Unas vidas apartadas del Señor. Y cuando ya iba en la conversación, vino la mención y alguna dijo, ay, cómo estuvo el culto de lindo, ¿cierto? Qué bendición. Y sacó una Biblia. Pero ya habían hablado de esa vida que ellas llevan. Entonces mi suegra no, en ese momento no estaba caminando con el Señor, pero conocía al Señor a través de nosotros. Y a mi suegra le dio rabia verlas tan revolcadas en el pecado, pero ya hablando de Dios y todo eso. Entonces mi suegra voltea y les dice, ustedes no son cristianas. Y ellas le dijeron, ¿cómo que no? Yo no soy cristiana, yo no soy cristiana. Mi hija sí es cristiana y ella también es esposa de pastor, ellos pastorean por allá. Pero yo le digo una cosa, si ustedes fueran cristianas, qué boquita la que tienen todavía. A lo mejor son nuevas, pero en la conversación escucho que llevaban mucho tiempo. Y iban a una iglesia. Pero sus actitudes a una persona natural como mi suegra, que tampoco había nacido de nuevo en ese momento. Esta gente no tiene nada de cristiano. Si ustedes aman a Dios, ciertamente me amarían, dice Jesús. Y sabrían que no venía de mí mismo, sino del que me envió. Qué tremendo entender nosotros este pasaje. Porque nos haría
pensar en nuestra relación con el Señor. Nosotros somos creyentes. Nosotros amamos a Dios. Tenemos a Cristo en el corazón. Jesús les dice: yo he venido, de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, versículo 42, sino del que me envió. Y el 43 dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Bueno, este texto algunos lo toman diciendo que los que son elegidos son predestinados incondicionalmente para la condenación, porque nacieron en una depravación total y que entonces no van a entender nunca la palabra del Señor, ¿cierto? Pero uno mira en la presentación del mismo Cristo y Él siempre está dando la opción de recibir o no recibir, de escoger la vida o de escoger la muerte. Él les estaba hablando. En capítulo 5 dice: los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Está en nosotros. Hay una responsabilidad, pero hay un libre albedrío. Todos sin el Señor estamos bajo muerte. Necesitaríamos creer y aceptar la verdad de Dios para alcanzar de Dios todo lo que tiene para nosotros. Para ellos, acuérdese, el mensaje de Cristo, y lo vemos en las noches, a las 7 de la noche, ¿cierto? Hoy mi esposa estará con las damas a las 8, pero normalmente estoy todas las noches, a excepción del viernes y del martes, con ustedes a las 7. El martes mi esposa está a las 7. Hoy estará con las damas. Algunos caballeros nos pegan ahí por los laditos, pero está con las damas a las 7 hablando de temas de bendición. Pero el lenguaje de él para ellos no fue como algo muy fácil de entender. No querían entender la verdad. En Jeremías, Dios hablándole al pueblo de Israel, a esa actitud que ellos tenían de comezón de escuchar la palabra. Por eso pasaron por tanta esclavitud. Dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos, o sea, la circuncisión, o sea, no están limpios, no están abiertos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Puede que la palabra de Dios suene bonita, pero es que amar la palabra de Dios es amar a Dios. Entonces, cuando yo escucho la palabra de Dios, apasiona, se estremece en nuestra carne. Es el Dios mismo el que nos está hablando, y hay algo especial en nuestro corazón al sentir que tenemos a Dios Todopoderoso hablando a nuestras vidas. Qué precioso es que Dios habla a nuestra vida. Ezequiel capítulo 12, verso 1 y 2 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, tú habitas en medio de la casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque su casa son casa rebelde. Ese es el problema. Y yo creo que hoy, tengo que decir algo que he dicho. Cuando comenzamos con esto de la pandemia y del COVID, mucha gente en uno la vio que se acercó con una fuerza a Dios. En estos días que la gente ya está saliendo otra vez al comercio, las cosas se van a dar. El mundo abre el mundo. No estoy hablando de la gente, de la universalidad, sino de la mundanalidad. Vuelve a abrir sus puertas. Los prostíbulos, los lugares de venta de licor, y las cosas van a llegar en el momento. Todavía no hemos llegado allá. El domingo era el día de la celebración de las madres, y en Antioquia y en estos lugares es el día de la... hay que celebrar, el día de la madre. Y yo veía por acá pasar cajas de cerveza.
cerveza, licor. Ay, yo decía, pero esa pobre viejita no toma cerveza, ni licor. Vaya, a lo mejor no. O los hijos tenían que consumirla. Y detrás del consumo de licor, la agresión, los problemas, las dificultades. Ay, nos duró muy poquito la entrega a Dios. Mientras la pandemia estuvo en un momento preventivo, todavía estamos cuidándonos. Pero en ese momento, la gente ni se cuida. Porque yo iba por el centro y más de una vez, ay amiga, póngase el tapabocas. Ay. Pero yo veía este fin de semana y yo decía, ya se perdió la espiritualidad. Porque pareciera que Dios es un elemento más en la vida del hombre. Aún Mateo nos va a hablar y nos va a decir que no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír y pusieron su corazón como diamante. En Mateo 13:15, en Mateo 11:25, versículo 25, 26, en 2 de Timoteo 4:4, nos va a mostrar esta gente espiritualmente sorda. Qué difícil. Qué difícil es que un sordo disfrute de la música. Es una anomalía. O un hombre ciego que pueda apreciar un cuadro. ¿Cierto? No lo puede apreciar. La gente que está muerta espiritualmente no puede entender a Dios. Jesús veía en ellos eso. Ellos estaban espiritualmente muertos. Lea ese versículo 44. ¿Cómo lo describe Cristo a ellos? 8:44. ¿Alguno está conectado ahí y puede escribir? ¿Qué les dice Jesús a ellos? ¿Quiénes son ellos en ese momento? ¿Cómo Jesús los está viendo? Y yo quiero decirte, desde el versículo 12 está mostrando una realidad, y la realidad es que había un conflicto entre Jesús y los fariseos. Y es tremendo porque la conversación que estamos leyendo se está dando no entre Jesús y los, me permiten, y la gente de cero en conducta de su tiempo. Asesinos, gente dedicada al hurto, gente que se metió en relaciones matrimoniales de personas. Bueno, puede que haya habido gente así, pero ¿sabe quiénes eran los que estaban discutiendo y con los que Jesús estaba en ese momento, en esa discusión? Era con los fariseos, con los religiosos. Y Jesús les habla y les dice, ellos estaban ahí a la gente moviéndola, pero eran ellos con Jesús. ¿Sí ves qué dice en el verso 44? ¿Qué les dice? ¿Quiénes eran ellos? No para Jesús, ¿quiénes eran? Jesús es Dios. Él puede calificar el estado de la gente. ¿Quiénes eran ellos? El mismo Dios los califica a ellos y les dice, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. No nacieron hijos del diablo. No nacieron. Venían con las promesas de Abraham. Eran hijos de Abraham. Pero los deseos de ellos, su inclinación, fue una inclinación al mal. Su conducta fue una conducta llevada por esas emociones, por esos sentimientos, por el mal. Los deseos del mal, matar, robar, mentir. Y Jesús les dice a ellos, Satanás, él ha sido homicida desde el principio. Imagínense, seduce a la primera mujer
Y detrás de eso viene la muerte del hombre, el deseo de asesinar en el caso de uno de sus hijos. Los judíos eran homicidas. Tremendo. Y en Eje 44 dice, y no ha permanecido en la verdad. O sea, él ha sido homicida desde el principio, Satanás, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla Satanás, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí habla el Señor de pecados como matar, mentir. Y uno mira en el ministerio de Jesús y parece que eran las características más que más se daban entre los judíos del tiempo de Jesús. Entonces les dije, imagínense, yo que vengo a decirles la verdad no me creen, pues que a quién le va a gustar que andando ahí. En el camino de la vida uno lo ve, hay gente que se consagra a Dios y los que no son consagrados les da rabia que aquel esté consagrado a Dios. Ellos eran hijos del diablo, eran hijos de las tinieblas. ¿A quién que habita en las tinieblas le gusta que le coloquen la luz del día? ¿Dónde están los que habitan en las tinieblas? En los animales, se esconden de día, salen de noche. Sus ojos no son ojos para el día. Se afecta porque ellos son ojos para mirar de noche. ¿Ha visto usted algunos instrumentos que usan el ejército para mirar de noche? Si aparece la luz, porque son para la noche. Por eso hay gente que no ama la verdad. Por eso hay gente que lastimosamente a un Dios luchando por la salvación pues para presentarle a la humanidad, luchando no, Él le ha presentado a la humanidad la salvación. ¿Y cómo terminan estas personas? La gente del tiempo de Noé, Saúl, Judas. Yo hablo por los que la Biblia los describe en esa condición, ¿cierto? ¿Cómo terminan ellos? Desechando la verdad. Y terminan en la mentira. Qué duro, qué duro, qué duro. Que esa realidad no es ahí solamente en el texto, sino que es nuestra. Y entonces Jesús les dice, por eso no me creéis. Y les dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién podría ver en Jesús pecado? No hubo pecado en él. Aunque fue tentado en todo, no hubo pecado en él. Y él les dice, hombre, si les digo la verdad y ustedes no quieren creer a la verdad. Y es lo duro. Siendo el mismo con la naturaleza divina y en su tiempo que lo vieron, no lo recibieron. Hoy en día algo pasa, ¿cierto? Quisiéramos que toda la humanidad se arrepintiera. Sueña uno con ver la humanidad en los pies del Señor. Toda la humanidad. Pero hay una realidad. Y esa realidad es que toda la humanidad no se va a acercar a Dios. Pues es la realidad bíblica que uno nota, que uno ve. No toda la humanidad se va a acercar a Dios. 47. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. No son hijos de Abraham en la promesa de Dios. Mucha gente va a ser igual. No va a acercarse a Dios. Personalmente conocido. Bueno, en mi juventud, mucha parte de mi juventud fui músico. He sido músico yo todavía por ahí. Pero en mis campañas musicales y salía y tenía amigos músicos, íbamos y dábamos, cantábamos en campañas cristianas, tocábamos cuando venía Oscar Medina, cuando teníamos las campañas de estos grandes evangelistas, Montesi, bueno, y salíamos y hacíamos grupos musicales y tocábamos juntos y lo hacíamos. Pero yo notaba cosas en compañeros míos, jóvenes como yo. Tocaban
Y si íbamos de pueblo en pueblo ministrando, supuestamente ministrando, ya voy a decir por qué digo supuestamente, la palabra del Señor, ministrando con cánticos y todo eso. Y en cada puerto dejaban un amor. No entendía. No entendía. Algunos de ellos hoy están totalmente separados de Dios. No entendieron la palabra de Dios. No eran de Dios. Gente en los altares, en una vida, o hay gente que ha caído de la gracia y Dios en su misericordia los ha cobijado. Pero hay gente que nunca fueron de la gracia. Todavía está por ahí viendo a ver y ya les conocen y ya lo rechazan. Entonces respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? Lo que le querían decir es, usted es un hereje, un enemigo de la ley de Moisés, un enemigo de Israel. Y le decían, ¿y qué tienes, demonio? Es que si Satanás echa en nombre de Satanás demonios, es una de las cosas que Jesús en todo el discurso les va a decir. Y él les dijo, no tengo demonio, antes honro a mi Padre. Una de las cosas que Pedro nos va a decir en la segunda carta es que mientras ellos querían y le maldecían, Jesús nunca respondió con maldición. Nunca respondió con maldición. Y les da una realidad en el verso 50, es que yo no busco mi gloria. Mire que Jesús pudo presentarse a sí mismo y presentó al Padre, que por eso el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre sobre todo nombre, ¿cierto? El Hijo glorifica al Padre, pero les quiero decir algo, cuando Él lo hacía, terminamos viendo en el Nuevo Testamento que Cristo es glorificado por el Padre. Nosotros hoy glorificamos a Cristo, pero lo más lindo es que cuando lo glorificamos y lo bendecimos, estamos bendiciéndolo, glorificándole, exaltándole, no solamente a través de alabanzas, de oración, sino nuestra vida va a ser un sacrificio para Él. Y realmente quienes estamos recibiendo tantas cosas somos nosotros de Él. Entre más lo exaltamos, Él más nos bendice y nos levanta. Qué bendición es que nosotros lo entendamos. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y cuando habla de guardar, el término que está utilizando es un término griego que es tereo. O sea, el que obedece mi palabra. Qué bien. No morirá en la muerte segunda. No morirá eternamente. Guardar la palabra de Dios. Qué reto que tenemos nosotros en este día, en esta tarde ya. Guardar su palabra. Ese es el llamado que Dios nos hace. Guardemos su palabra. Y ellos le dicen a Jesús, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham, porque les dice, Abraham murió y los profetas, y tú dices que guardará mi palabra, o sea, que guarde la palabra nunca verá muerte. ¿Cómo así? Si murió Abraham, si murieron los profetas. No entendían las palabras de Jesús. Nosotros hoy al leerlas podríamos entender. Y si hemos nacido de nuevo, estas palabras son más efectivas. Ellos le dicen, y si es que usted es mayor que Abraham. Quiere decir, es que usted tiene más tiempo que Abraham. Abraham murió y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Ellos no entendieron. Entonces Jesús dice, no, es que yo no necesito glorificarme a mí mismo. Si yo me glorifico a mí mismo, mi Padre, no hay nada, mi gloria es nada, pero mi Padre es el que me glorifica. Ustedes dicen que Él es Dios de ustedes, pero ¿en dónde está pues?
esa manifestación de Dios en ustedes. No hay cambio en sus vidas. Ustedes dicen que tienen a Dios, pues si ustedes tienen a Dios, cambien. Si tienen a Dios, manifiesten la naturaleza divina en ustedes. Y Él les dice a ellos, yo le conozco. Y si yo digo que no le conozco, sería mentiroso como ustedes, que dicen que lo conocen y sus hechos no son de acuerdo a lo que debe ser. Tremenda la autoridad de Jesús. Buscaban cualquier cosita para buscarle la caída y no la encontraron. Jesús les dice en el 56, Abraham, vuestro padre, se gozó de mi día. Y lo vio y se gozó. Y entonces alguien dirá, venga, ¿y cuándo Jesús estuvo con Abraham? ¿Cierto? Ellos dijeron, ¿cómo así? No tiene 50 años, tenía como unos 30 y algo de años. Y ya vio a Abraham. Yo recuerdo una teofanía de Dios por allá una manifestación corpórea de Dios. Teofanía es como una manifestación corpórea de Dios. En Génesis 18, cuando aparece Jehová, le aparece a Abraham. Pero cuando Jehová le aparecen tres personajes en forma de ángeles. Y él le dice mi Señor. Pero un momento también les dice mis señores. Sale un ángel delante de él. Y sin embargo él queda. Y al ángel él le dice mi Señor. Y a ellos también les dice mi Señor. Y en momentos dice señores y Señor. Y son tres. Es una manifestación corpórea de la deidad. Y cuando yo miro en toda la vida de Abraham, digo, pues claro, Abraham pudo estar con Jesús. Se gozó en la manifestación de él. Y por eso Jesús termina diciéndoles, antes que Abraham fuese, yo soy. La Escritura dice que tomaron piedras para arrojárselas. Y Jesús entonces, atravesando el templo, salió en medio de ellos. La autoridad de Jesús. No lo recibieron. No entendieron. Qué triste